una data actualizada de consumo energético. Esto no solamente involucra electricidad, sino todas las fuentes energéticas a nivel global, y nos muestra el cambio porcentual de la utilización de los mismos, ¿correcto? Aquí lo interesante es lo siguiente, ¿correcto? Vemos que en los últimos 10 años, hasta el 2023, ha habido un aumento en el consumo de la energía. Y esto, hasta cierto punto, es esperable, ¿correcto? Porque cada vez hay mayor población, las industrias cada vez requieren más energía, nuevas industrias que han aparecido en los últimos lustros, como la energía, como la inteligencia artificial o la electromovilidad, exigen o demandan grandes cantidades de energía. Entonces, es esperable que este ritmo de crecimiento, incluso en los posteriores 10 años, aumente a tasas incluso mayores a las que hemos visto en estos últimos 10 años. Eso para nadie es una novedad. También lo que hemos visto, y esto va un poco a la contracorriente de lo que uno intuye, es que hoy en día se consume una mayor cantidad de combustible fósil, ¿correcto? Aquí podemos ver los valores absolutos. Vemos que el consumo de todos los derivados de los hidrocarburos no han hecho otra cosa que aumentar. Y eso también hasta cierto punto es esperable porque todavía a nivel global el petróleo y sus derivados representan una de las fuentes más utilizadas a nivel global. Obviamente eso va variando de país en país, pero hay digamos, un soporte importante. Sin ir muy lejos, en nuestro caso, ustedes saben, con todo este tema de la crisis energética del cual seguramente ustedes están escuchando hasta decir basta en las últimas semanas, dependiendo, ¿no? Pero el 40-45% de nuestra energía se sostiene sobre gas natural, que es un derivado de los combustibles fósiles igualmente. También otro aspecto interesante de resaltar aquí es que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento importante de casi 60% de la potencia instalada de todo tipo de renovables, desde las centrales hidroeléctricas, correcto, pasando por energía solar y energía eólica. Eso es un dato bastante interesante. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años aumentaron la capacidad de cualquier tecnología o cualquier producto en un 60% es un valor interesante. Claro. Aquí, nuevamente, lo que comentábamos en la clase pasada, hay que entrar al detalle de dónde se parte. Si el piso es muy bajo, crecer el doble, pásenme por favor, es relativamente más sencillo que si tuviésemos una tecnología ya acentuada. Entonces, lo cierto es que en los últimos 10 años, toda la capacidad renovable a nivel global también se ha incrementado en un ritmo bastante interesante. ¿Okay? Entonces, si hablamos ya de números absolutos, hemos pasado más o menos de 350 exajoules de energía. Eso, nuevamente, por favor, involucra electricidad, involucra transporte, involucra refrigeración, involucra todo tipo de energías. A más de 400 exajoules a nivel global, lo cual es una cantidad ingente de energía. Si nos concentramos solamente en este bloquecito que es de nuestra particular importancia, ¿cómo se compone ese 13.5% de energía como porcentaje total de la torta? Casi un 8% de energía renovable, pero esto es enfocado básicamente a electricidad, ¿correcto? Energía destinada básicamente a industrias, pero también a consumo domiciliario. Un casi 5% es básicamente generación de calor, calderas, grandes plantas de producción sobre la base de energía térmica. Y digamos, la parte más pequeña dedicada a biocombustibles para el transporte, principalmente el aéreo y el barco, ¿correcto? Ahora, otra data interesante, este cuadrito también es muy interesante por lo siguiente. Nos da una imagen panorámica de aquellos países que tienen un porcentaje relevante de participación de energías como parte de su matriz energética. En términos muy sencillos, del total de la energía que consumen, ¿cuánto por ciento es abastecida por energías renovables? Eso es un panorama global, nos dice participación de las energías renovables en el consumo final, ¿ok? Esto es al año 2022. Entonces, aquí ustedes van a ver primero el porcentaje de participación, entendiendo que mientras más rojito esté el país, hay una mayor penetración, hay una mayor participación de todos los tipos de energías renovables. Esto, por favor, incluye las hidroeléctricas, que, dado el concepto que seguramente ya han visto en teoría, las energías renovables se definen de una manera muy sencilla. Es aquella energía cuya tasa de renovación es mayor a su tasa de consumo. Eso es energía renovable, ¿correcto? Entonces, la energía hidroeléctrica es renovable, por supuesto, ¿correcto? Entonces, vamos a ver casos relevantes, concentrándonos principalmente en nuestra región. El país, o los casos de estudio en todo caso, los casos para resaltar son los casos de Uruguay y de Paraguay en nuestra región, ¿no? Cuya participación de las renovables como parte de la torta global pasa el 50% de las mismas.
En un caso es eólica, en el caso de Uruguay básicamente las fuentes son eólicas. Y en el caso de Brasil es también bastante interesante analizar. ¿Por qué? Claro, uno diría Uruguay, profesor, es un país relativamente pequeño, son 3 y pico millones de habitantes, menos que la ciudad de Lima, entonces la economía es altamente industrializada, la topografía es más o menos sencilla, con grandes llanuras, etc., ¿no? Pero en el caso de Brasil ya estamos hablando de otra escala de análisis, estamos hablando de escala continental prácticamente. Es un país que ha incorporado a su matriz principalmente hidroeléctricas, pero también grandes plantas solares, sobre todo en los últimos años. Y con una política de subvención, con una política de transición energética bastante interesante para el tamaño de su economía. Estamos hablando de números bastante gruesos en el caso de Brasil. Y en el resto del país, ustedes ven que en el caso peruano está, en nuestro caso es más o menos un 9 punto y tantos, estamos más o menos en esta situación. Y aquí se cuantifica por número de países, ¿no? El número de países que tienen los datos correspondientes. En este caso, más del 50% son apenas 7 países a nivel global. Esto, por favor, no es ni de cerca la capacidad instalada que tiene, que es otro valor. Si veríamos solamente por la cantidad de energía que se genera sobre la base de fuentes renovables, nuestro, digamos, querido aliado comercial, el segundo más importante, que es China, se llevaría de lejos, pero absolutamente de lejos, el primer lugar en capacidad instalada de renovables, ¿correcto? En números globales es el que mayor potencia instalada ha hecho en los últimos 10 años, el que mayor paneles produce, mayores turbinas eólicas, obviamente por el tamaño de su economía, por la escala de producción que tiene, etc. Y por una política, dicho sea de paso, uno de los primeros vídeos que está en su aula virtual explica un poco cuál ha sido el objetivo, el derrotero de China como país para lograr esa alta participación que hoy tiene, ¿no? Desde subsidios estatales, desde declarar, por ejemplo, materiales que son indispensables para la producción de baterías, paneles, etcétera, como, digamos, objetivos, digamos, a nivel prioritarios para la nación, ¿correcto? Entonces, eso ha decantado en una generación de fábricas, de proyectos, de cadenas de producción a gran escala que lo ha convertido, pues, en el país de lejos que produce más paneles. Si ustedes van a cualquier mercado, preguntan por un panel, es el 90% de posibilidad es que sea de origen chino. Eso no tiene nada que ver con la calidad y muchas otras cosas, simplemente porque la calidad-precio, pues, es de lejos el mayor competidor, ¿okay? Que eso sea bien o que lo hayan hecho de una manera, digamos, adecuada en términos climáticos, en términos de economía, de competencia, de libre mercado, eso es otra cosa. ¿Ya? Es otra discusión, pero lo cierto es que ese es el escenario que tenemos actualmente. Eso también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver ya números gruesos. No solamente nos concentramos en participación, sino en términos absolutos de generación de energía. Esto es electricidad. El cuadro que les mostraba inicialmente es energía, que involucra, como les digo, calefacción, transporte. Eso es solamente electricidad. ¿Qué ha pasado con la electricidad del 2015 al casi 2024, que es la última data que tenemos, a nivel mundo? Ya les decía, más o menos el ritmo de crecimiento a nivel global es de 10% de energía, a diferencia del caso peruano, que es más o menos 7-8%. En situaciones normales, ¿qué digo normales? Que no venga una pandemia. Viene una pandemia por medio, porque va a haber un salto, un hueco, ¿no?, en el crecimiento. Pero normalmente la generación de electricidad en el Perú crece a 7% anual. A nivel global es más o menos 10% en condiciones normales. ¿Qué quiere decir condiciones normales? Que no tengamos una guerra, por ejemplo, a la vuelta de aquí. Entonces, que genera alteraciones en el mercado por el tema de precios, por el tema de demanda, de insumos, etc. Okay, eso es el problema. Entonces, vemos que en estos casi 10 últimos años hemos pasado de 23% renovable a más o menos un 32%. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes vean principalmente el crecimiento de estas renovables. De un número relativamente considerablemente menor, hay que tener una participación importante. ¿Qué es participación importante? Un casi 15% de hidroenergía, un 8% de energía eólica, un 7% de energía solar, en términos globales, ¿okay?, al año 2024. Pero de lejos, todavía el mundo se sostiene sobre hidrocarburos. De lejos, o sea, y ustedes, como vamos a ver más adelante, ya en la parte práctica de esta clase, comprenderán que hacer una transición de este escenario a un escenario carbono neutral, como nos dicen la mayor o los más importantes acuerdos climáticos, que sean economías carbono neutrales,
no es ni de cerca pues, un camino ni a corto plazo, ni barato, ni sencillo. ¿Okay? Entonces, es más, con todo lo que está pasando en este último año en particular, ha habido países o bloques económicos, por ejemplo la Unión Europea, que viran su confianza, su seguridad energética hacia fuentes que anteriormente se creían ya en desuso, ¿no? O que poco a poco iban a pasar a eliminarse totalmente. ¿De qué estoy hablando? Principalmente de la energía nuclear. Hace 10 años, Alemania, como bastión, pero después ya como bloque de la Unión Europea, había decidido cerrar todas sus centrales nucleares, porque se entendía que iban a migrar a tecnologías renovables. Algunos más que otros, por supuesto. No es lo mismo Francia, porque sostiene la mitad de su economía sobre la demanda, la generación de su energía sobre energía nuclear, que por ejemplo Noruega, que lo hace con energía eólica. O sea, cada país es distinto, pero como bloque iban poco a poco a cerrar centrales nucleares, sobre todo aquellas, digamos, con tecnología antigua, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estos últimos, ni siquiera en estos últimos años, en estas últimas semanas? Las 2 semanas, una semana y media, se llevó a cabo una reunión, la reunión anual de la Agencia Internacional de Energía, que es, digamos, esta agencia que involucra o vela por la seguridad energética a nivel global, anexa a Naciones Unidas, y en esa reunión Ursula von der Leyen, que es la comisionada de la Unión Europea, dijo algo que me llamó mucho la atención y que si no tuviese el contexto de todo lo que ustedes ya conocen de la guerra, etc., parecería pues un discurso sacado de hace 40 años, ¿no? Y ella decía, Europa ha equivocado el rumbo que ha tenido en estos últimos años y tiene que redirigir sus esfuerzos de seguridad energética hacia la energía nuclear. Y por eso se va a destinar un considerable fondo para el desarrollo de proyectos nucleares a nivel, digamos, de pequeña escala, para garantizar la transición energética más limpia, más segura y, sobre todo, que ya no dependa de otras personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes saben que la mayoría de países europeos depende de Rusia, por un lado, para abastecerse de gas, y del combustible que viene de Medio Oriente, ¿no? Principalmente de Arabia Saudita, de Qatar, en el caso de gas, etc. Pero dependen de otras personas. Entonces, cuando hay esta clase de conflictos, de cierre de vías marítimas, etc., ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente los precios se elevan. ¿Y qué cosa es lo que reclamaban los principales agentes económicos a los países europeos? Una cosa bastante sencilla, ¿no? Le decían, nosotros no podemos competir con Estados Unidos, no podemos competir con Asia. ¿Por qué? No porque no tengamos la tecnología ni la innovación. Europa históricamente siempre ha sido el bloque de mayor innovación, de mayor apertura económica, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pagan la electricidad más cara del mundo. ¿Por qué? Porque importa. Entonces, al cierre de válvulas, como lo que pasa aquí con el gas, ¿no? No hay un gas, hay una interrupción, ¿qué pasa inmediatamente con todos los precios? Se eleva, ¿ok? Entonces, claro, ellos pagan comparativamente el doble de la tarifa eléctrica que paga el mismo productor en Estados Unidos, por ejemplo, y ni sería en China. Entonces, obviamente, con esos precios de electricidad, es muy difícil que compitan en mercados a igual de condiciones. Entonces, me llamaba mucho la atención esto, porque, claro, o sea, otra vez energía nuclear. Y de hecho, hay un texto que ustedes van a ver como lectura recomendada, que en estos modelos que normalmente se hacen para decir cómo sería nuestra matriz energética, cuál sería la participación más adecuada al 2050, por ejemplo, si queremos llegar a uno de carbono neutralidad, en todos los modelos, en absolutamente todos, esto siempre va variando, ¿no? Algunos consideran más de eólica, menos de solar, etc. Pero no había ninguno de esos modelos en que no considerase energía nuclear como un pilar fundamental. Entonces parece que vamos a volver a... Ahora, claro, hay toda una discusión sobre si la energía se tiene que hacer a nivel de fusión, es decir, unión de moléculas, como tradicionalmente... no. La fisión es lo que tradicionalmente hemos hecho, ¿no? Separar moléculas y generar, por tanto, residuos. Las grandes plantas nucleares trabajan bajo este concepto, ¿no?, de fisión nuclear. Hoy en día, los modelos están migrando hacia la fusión nuclear, es decir, la unión de átomos de hidrógeno, replicando un poco lo que hace el Sol a grandes temperaturas. Pero eso todavía no es técnicamente viable, o sea, se puede hacer a nivel de pequeñas pruebas, pero escalar para abastecer una ciudad, un país, seguramente va a llevar su tiempo. Y estamos en ese tránsito de ver cuál es el mejor modelo posible.
pero yo la verdad que no le tengo muchas esperanzas de que aquí esta barrita cambie mucho su participación, por lo menos en los siguientes 20, 30 años, ¿no? Hemos visto estas cosas, digamos, estas particularidades de la geopolítica, de la economía a nivel global, te dicen pues cuán importantes son los combustibles fósiles, ¿no? Incluso para nosotros, que nos consideramos una matriz relativamente limpia, ¿no? Porque somos 40% gas y un poco más del 50% hidroenergía. Pero ya ven, pues se congestiona un tubo y problemas por todos lados. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ya. Este cuadrito también es interesante porque nos da una idea de la participación solamente de energía solar y eólica. No están todos los casos, pero hay casos interesantes, por lo menos para nuestra región, como son Chile y Uruguay. Un poco desentrañando el gráfico, me gustaría que se concentren en estos dos. Básicamente la participación de todo tipo de renovables, eso nos interesa mucho, pero es participación de solar y eólica, ¿no? En el caso de Chile, vean que entre un porcentaje importante, casi el 36%, no, casi 33 y tantos por ciento del total de la generación viene solamente de eólica y el otro porcentaje de solar, ¿no? Hay países como Dinamarca, como Lituania, que tienen una participación muchísimo más alta, ¿no? Pero en la región, en el caso de Uruguay, bueno, ya les digo, no es una economía relativamente pequeña, tiene históricamente desarrollado energía eólica como fuente. Y el caso de Chile es bastante paradójico. ¿Por qué? Porque Chile nos tiene mucho que agradecer en cuanto a su cambio de matriz energética. Y les voy a comentar por qué. Hace algunos años, estamos hablando más o menos del 2014, 2015, cuando se gestó esto del gasoducto del sur, ¿no? No sé si recordarán el proyecto que finalmente fue paralizado por la corrupción de Odebrecht, etc. Ya, ese proyecto se gestó primero como un complemento a la matriz que tiene hoy en día Camisea. O sea, que no es que había un solo tubo, como ahora se reclama mucho, ¿no? Sino que, claro, iba uno que venía hasta Lima y otra central que sacaba gas de Cusco y lo llevaba al sur del país. Ese era el proyecto del gasoducto del sur peruano. Pero obviamente el tamaño de la economía, de las industrias, etc. Recuerdan ustedes que hace 10 años pues, no había aquella Beco, no estaba la ampliación de las minas de Toquepala y la otra que tiene Southern en el sur, etc. Entonces, como conjunto no demandaba, no representaba una demanda tan grande como para financiar ese proyecto. ¿Cuál era el enfoque en ese momento? Venderle energía, al norte de Chile, donde estaban las grandes unidades mineras, ¿correcto? Gas relativamente bajo. Ok, se gestó bajo ese enfoque, etc. Luego toda una discusión de cómo vamos a vender nuestro gas, y etcétera, y lo que ustedes normalmente escuchan en campaña, sobre todo, el tema de la nacionalización, etc. Los chilenos dijeron, bueno, no hay ningún problema, ustedes no quieren vender el gas, vamos a desarrollar nuestra propia seguridad energética en el norte. ¿Qué hicieron? Todos grandes proyectos solares. Entonces, si uno ve hoy en día la participación de proyectos renovables, solares principalmente, en todo el desierto del norte de Chile, generan una participación, una cantidad de energía no para nada despreciable y hecho que ya, digamos, tengan su propia seguridad. Y además, obviamente, ha ayudado pues, a una política, a una visión. Es de los pocos países, seguramente como Colombia, Ecuador, Uruguay, en la región que tiene un plan energético al 2030, al 2050. Nosotros, nadie sabe, nadie, ni siquiera el ministerio, que es el ente competente que tiene que establecer las directrices, cómo debería ser nuestra participación, y al 2030, ni siquiera al 2050, al 2030. ¿Cómo queremos tener nuestro bloque? ¿No? Lo que queremos tener. Eso era. ¿Cómo va a ser el 2030? Porque eso se planifica, no es que se vaya arreglando el día siguiente, nada. Esto es una visión, ¿no? Debería ser una visión. Ya, al año 2030 como país queremos que el 40% sea gas, el otro 40% sea hidroenergía y el otro 20% sea solamente renovable. Eso es visión, eso es planificación. Aquí, ni de lejos. Entonces, ya que estamos hablando de nuestro caso, veamos este grafiquito. Aquí hay un corte, ¿ya? Hay datos mucho más actualizadas, no sé qué en el 2018, pero he considerado colocar todavía ese gráfico porque este arrastra hasta el 97. Me gustaría que entiendan un poco el enfoque de... Han hablado sobre las energías renovables en el Perú, sobre
cuál es, digamos, la norma que da el ingreso a los renovables, cuál es la situación actual, cuántas plantas solares, cuántas plantas eólicas tenemos hoy en día. ¿Algo de esa materia? ¿Cuántos proyectos solares tenemos en el Perú hoy? Eólicos. Tres en el norte. ¿Porcentaje? Ya, ok. Bueno, vamos a hacer otro paso para que vean. Históricamente, súper rápido. Porque necesito que tengan este panorama. 97, 2018. Primer corte, después vamos a ver la hasta el 2018. 97, miren cómo era la matriz energética hace 30 años. 30 años. Casi el 90%, 87% hidroenergía. ¿Correcto? La principal fuente de generación eléctrica, esto es solamente energía eléctrica, era hidroenergía. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y esto sigue más o menos hasta el año 2004. ¿No? Estamos hablando en términos promedio. ¿Qué pasa en 2004? A partir de 2004 comienza o ingresa su participación o hace su ingreso otro tipo de energía que ha estado en boca de todos estas últimas semanas, ¿no? El gas natural. Entonces, ¿qué pasa en 2004? ¿Qué creen que pasa? Entra en ingreso comercial el proyecto Camisea. ¿Correcto? Que, digamos, data del año 90. Cuando yo tenía 5 años y ya estaba estudiando estos temas, ya se hablaba de las exploraciones del proyecto Camisea. O sea, se sabía que existía. Yo no me acuerdo si era Repsol o Plusmetro quien, digamos, había encontrado el yacimiento, etc. Pero, con todo el tema político, whatever, que ustedes ya saben de los 90, se dejó ahí el proyecto y recién se explotó comercialmente el año 2004. Entra entra en funcionamiento el año 2004 y no hace otra cosa, y cuya participación no hace otra cosa que crecer, ¿no? Crece, hasta que, por ejemplo, en el año 2014 llega a una participación casi del 50%. ¿Ok? Casi del 50%. Ahora vamos a ver más en términos de porcentajes. ¿Qué pasa con las renovables? En el año 97 teníamos participación de renovables. No, cero, nada. Hasta el año 2009, miren. El año 2008, cero renovables. ¿Ok? El año 2009, ¿qué es lo que pasa? Un pequeño cachito de azulito. No sé si es casi imperceptible. ¿Qué es lo que pasa en 2009? Comienza la mini hidráulica. Y a partir del año 2010, comienza a crecer. ¿No? Ya comienza, digamos, a tener una participación todavía menor, pero participación al fin y al cabo. ¿Qué es lo que sucede en el año 2008? Entra en vigor el decreto legislativo 1002. Anoten, por favor. ¿Ya? Anoten. Eso sí es importante. Creo que es la única norma que les voy a decir que lo tengan. Es una norma relativamente pequeña, son 3-4 hojas. Decreto legislativo DL, decreto legislativo 1002. 1002. Es la ley de promoción, decreto ley de promoción de las energías renovables no convencionales. ¿Qué es lo que decía esa norma? ¿Ok? Y lo voy a resumir de manera muy sencilla. Primero, ¿por qué se gesta el año 2008? No sé si alguno de ustedes recuerda, creo que no, que en esos años estábamos en medio de las discusiones para establecer un tratado de libre comercio con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, ¿correcto? Y en medio de esas negociaciones, un tema importante era el tema climático. Y un tema, por eso es que esos años se crea, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente desde el año 2008, más o menos de esos años, ¿no? Y en el año 2008 se promueve vía decreto legislativo. ¿Qué quiere decir decreto legislativo? Que es una norma que la manda el gobierno para que la apruebe el Congreso directamente. Es decir, que no se legisla en ese antro que tenemos hoy, sino que es una norma del Ejecutivo que, digamos, hace las veces de Congreso y la promulga. ¿Qué decía ese decreto legislativo? Que se tiene que incorporar vía subastas, ¿okay? Vía subastas, proyectos renovables en la matriz energética peruana, que era de necesidad nacional incorporar proyectos renovables en la matriz energética peruana, hasta un 5% del total de la potencia instalada. Es decir, si tienes 100 vatios de potencia, estoy poniendo un número así,
muy grueso, 5%, 5 vatios tenían que venir de fuentes renovables no convencionales. ¿Qué cosa es una fuente renovable no convencional? Todas las que ustedes conocen, más las mini hidráulicas, es decir, aquellas centrales hidráulicas con una capacidad menor a 20 megavatios, que son centrales de paso. Las centrales de tubo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la salida de Chosica, hay un tubo que prácticamente está en toda la pendiente del cerro, es decir, se encauza el agua, se le da presión, energía potencial y cinética, y hay una turbinita que genera electricidad. Esas son centrales de pasado, no las grandes centrales pues, de vaso, marca Pomacocha y Machu Picchu, eso no, sino las centrales pequeñas de menos de 20 megavatios. Son centrales pequeñitas, esas estaban incluidas dentro de las energías renovables no convencionales. Y además algunos beneficios, digamos, económicos, beneficios de ingreso, ya ustedes lo van a revisar en la norma. Pero lo importante de esa norma es que da pie. ¿Pero cómo da pie? Dice a través de subastas. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero por qué el Estado tiene que intervenir? ¿Por qué no son las propias renovables quienes dicen, oye, quiero participar, ¿no? Al igual que cualquier otra tecnología? Porque en el año 2008, y vamos a ver un tema de precios ahí, generar electricidad con fuentes solares, de biomasa, eólicas, era el triple de caro que generar con gas o con hidroeléctrica. Entonces, ningún proyecto privado iba pues a diseñar e implementar un proyecto si nadie le iba a comprar la energía, porque está muchísimo más cara. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? El Estado subvenciona. Dice, yo considero que ingresar a este tipo de tecnologías es importante, por todos los beneficios que ustedes ya saben, no contamine, es importante diversificar, etc. ¿Okay? Entonces dice, ya, yo voy a incorporar, yo voy a pagar. Entonces, ustedes más o menos tienen una idea de cómo son las subastas. Ya te digo, postores. Estoy licitando tanta potencia de energía solar. ¿Quiénes participan? Algunos proyectos que ya estaban en vías de construcción dicen, yo. ¿Cómo se elige? El que menor propuesta, o la propuesta más baja. Es decir, yo, Central 1, te voy a vender la energía a tanto. Yo, Central 2, te pongo vender la energía a tanto. Se hace un concurso y los que menores precios ofertan son los que se ganan la subasta. ¿Correcto? Así de sencillo. Entonces ahí el Estado dijo, ok, entonces, por ejemplo, Xiomara dice, yo le puedo vender energía al sistema a $200 por megavatio hora. ¿Y cuánto está en el mercado tradicional? Vamos a suponer que esté 30. ¿Okay? Entonces el Estado dice, ya, el consumidor, los clientes te van a pagar 30, porque es el precio de mercado, y los 170 de diferencia que tú estás, por los cuales tú estás vendiendo, yo te los voy a dar. ¿Por qué? Porque estás generando con fuentes renovables. Yo Estado. Entonces, ese era el mecanismo de ingreso. La única posibilidad de incorporar tecnología renovable en ese momento era que el Estado subvencione, ¿okay? Subvencione esa diferencia de precios. ¿Okay? Y por eso establece un tope, porque obviamente no puede subvencionar pues, a diestra y siniestra, ¿correcto? Entonces, ya, yo lo hago hasta un 5%. Entonces, de esa manera se hicieron una subasta en 2009, otra en 2011, otra en 2013, si mal no me equivoco, y la última fue en 2015, efectivamente. Dicho sea de paso, y haciendo un pequeño paréntesis aquí, una de las primeras lecturas que ustedes van a tener que leer para este primer capítulo de panorama de energías renovables es aquí, no es para la próxima semana, no puede dar chance para el leer, pero este artículo dice transición energética y energías renovables, retos en el Perú. Es un análisis, ¿okay? Un poco más o menos global de cómo ingresan las renovables. Aquí está justamente el análisis del decreto legislativo 1002 que les estoy comentando, y les voy a comentar un poquito la historia, cuál era la necesidad de cómo se han llevado a cabo, pero también hace una reflexión sobre los retos, por qué no se incorporan más renovables, cuáles son las dificultades técnicas, económicas, normativas, etc. Estos números no me interesan tanto porque como el artículo es del año 2022, es relativamente reciente, no es el más reciente. Estos numeritos de participación no me interesa que los vean, porque ya les estoy dando la información más actualizada, pero me gustaría que tengan la idea, el concepto. ¿Okay? Entonces, en esto fue lo ¿Okay? Entonces, ese es el marco. A partir del año 2008, que se aprueba ese decreto legislativo, al año siguiente ya se incorpora renovable. Y a partir de ese momento, no han hecho otra cosa que crecer. No al ritmo que quisiéramos, pero han crecido.
¿Ok? Por eso me interesaba esta data. Ahora, profe, ¿cómo estamos actualmente? Vayamos. Esta es la data más reciente, al año 2025. ¿Ok? ¿Cómo estamos a nivel país, a nivel datos del sistema eléctrico peruano? Al año 2025 y hace un corte hasta el 2016. Entonces, vean que vamos por lo más sencillo en todo caso, ¿no? La participación de la hidroenergía no ha hecho otra cosa que mantenerse más o menos constante, rondando el 35, 38% para todos los años. Correcto. Lo mismo pasa con el gas. 30, más o menos, ese es el porcentaje. Esto, si lo vemos a nivel, digamos, de meses, sí varía, que es otro gráfico que creo que tengo ahí. Porque obviamente en los meses de mayor precipitación, la hidroenergía es más barata porque hay abundante caudal, etc. Es más barato producir y su participación crece. En los meses de estiaje, los meses de menor lluvia, un poquito baja porque hay, digamos, menor disponibilidad y el gas comienza a incrementarse. Entonces, esto es un poco variable a lo largo del año. Pero en términos anuales, más o menos 38 y 31, 32, promedio. Diésel. Profe, ¿pero acá se genera con diésel? Sí. Obviamente se genera con diésel, ¿no? Sobre todo con derivados de diésel. Esto es, digamos, para la situación global, ¿no? Entonces, normalmente los gráficos que ustedes ven es estos dos juntos, ¿no? Tanto gas como diésel, como, diría, generación térmica, le llaman ellos. A la suma de ambos, de gas y de petróleo, le dicen generación térmica porque a lo largo lo que van a hacer es quemar. En un caso directamente gasolina o petróleo y en el otro caso quemar gas. ¿Okay? Entonces esos números que ustedes ven de la participación de los hidrocarburos o del gas es 50 y tantos, no necesariamente. ¿Okay? Es 30 y tantos si le sumas la participación del combustible fósil, es decir, de petróleo o de derivados de petróleo, GLP por ejemplo es un derivado de petróleo, si llegan a más o menos el 50 y tantos por ciento que ustedes están escuchando. ¿Qué nos interesa? Esto nos interesa, ¿no? Esos brillitos que están ahí casi imperceptibles en el año 2016, eso es lo que nos interesa, esos datos. Miren, esto ha crecido, por supuesto, no al ritmo que quisiésemos, pero aquí me interesa un corte interesante. 2023 teníamos eólica casi un 5% y el año siguiente pasa a un 7%, 2%, que es menor en términos porcentuales, pero en cuanto a capacidades, bastante considerable. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Okay? Y solar también, ¿no? Miren, pasa de 3.3% a 6.3%. Aquí no es que se ha disminuido la eólica, sino que como uno crece, el otro se achica. Son participaciones, no son números absolutos, sino es la participación de él, ¿no? Entonces, aquí si uno crece, el otro tiene que crecer porque se imaginarán que todo tiene que ser 100%. ¿Ok? Esos son relativos. ¿Qué ha pasado acá? Para la eólica, lo que ha pasado es que han entrado en funcionamiento dos grandes proyectos eólicos, que eran Guaira Extensión, el año 2023, de 23-24, y Punta Lomitas. Punta Lomitas, que es digamos, el proyecto individual más grande que tenemos, son 177 megavatios más o menos, que está aquí en Ica. Y Guaira Extensión, que son otros 140, que ya sumados al proyecto que tenían, le añaden como 300 megavatios. Entonces han entrado a funcionamiento dos grandes proyectos, que lo que ha hecho es que esto se incremente considerablemente, de un año a otro. ¿Qué es lo que ha pasado en el solar? Se imaginarán que lo mismo, ¿no? Han entrado en funcionamiento dos proyectos solares importantes. Uno de ellos acá es el proyecto San Martín, que no sé si han escuchado nuestra queridísima Dina Boluarte inauguró el año pasado, entre pompas y platillos antes de que la voten. Ese proyecto, que es uno de los más grandes que tenemos en la región sur, también entró en funcionamiento, ya está en operación, ya está inyectando energía y eso ha hecho que este año, el año pasado, 2025, la participación del solar crezca considerablemente, ¿okay? Como parte total de la torre. Entonces, como ven, esto es bastante móvil. Por eso me interesa que ustedes tengan no los datos del 2000, no me interesa que sepan la participación del 2000, sino que tengan la data más actual, porque esto es bastante cambiable. La situación que teníamos el año 2023, hace 2 o 3 años, con la que tenemos hoy, porque estos datos anualizados, ¿correcto? Es distinto. Cada año se van sumando más proyectos. Este año esperamos que entre también en funcionamiento dos grandes proyectos, uno en la región de Ica nuevamente, otro solar en Arequipa. Entonces esto es bastante genial, y esto sí necesito que lo tengan en la cabecita. Sobre todo esta participación, la 1, ¿ya? Para que tengan una idea real
de cómo estamos al día de hoy y cómo ha ido cambiando esto en los últimos 10, 20 años. Más que los números, me interesa que vean tendencias. Y eso, bueno, es un poco esto también es interesante por lo siguiente. Les comentaba que la participación también va variando dependiendo del mes que se analice. ¿Ya? Si ustedes hoy en día revisan la data de participación, probablemente sea distinta a la que van a ver en agosto. ¿Por qué? Porque al tratarse de fuentes renovables, al ser fuentes que trabajan con recursos renovables, agua, viento, etc., también pues dependen de la variabilidad climática, ¿correcto? Y como comprenderán, pues el régimen de aguas, de precipitaciones es bastante variable aquí en el país. Y eso se refleja, para poner un ejemplo más sencillo, en el caso de la gran hidroeléctrica, ¿no? Es la azul, bien. Entre octubre, que comienza a subir, octubre, noviembre, diciembre, hasta abril, es la mayor participación del ECO. Incrementas el volumen de participación. ¿Por qué? Porque hay precipitaciones en la sierra. ¿Okay? Entonces hay suficiente capacidad de almacenamiento para producir energía. Y la hidroeléctrica es una de las más baratas de producir. ¿Okay? De producir, o sea, por costo marginal. Y el gas es como que el yin-yang, ¿no? Uno produce más, el otro reduce su participación. El otro produce menos, el otro aumenta. Entonces, esto se complementa bastante bien. Cuando hay mucha hidroeléctrica, se reduce el gas. Cuando hay menos hidroeléctrica, aumenta el gas. Eso es para mí juega ese tándem. ¿Y dónde están nuestras renovables? Por aquí. Aquí, nuevamente, tengo que hacer una aclaración, por favor. Porque esta imagen puede sí ser un poco confusa, por eso vale la aclaración. Ustedes ven que a partir de julio, agosto más o menos, aquí se genera una especie de aumento, ¿no? Hay un ensanchamiento de la participación de solar en los últimos 3-4 meses. Y uno diría, profe, ¿a qué se debe? ¿Hay mayor radiación solar en estos meses? No necesariamente, la radiación sí es más o menos constante. No estoy hablando de temperatura, ojo, no estoy hablando de temperatura ambiental, estoy hablando de irradiancia, energía, la energía que proviene del sol. Es otra cosa, la temperatura es otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 meses? Ya les comentaba que ha entrado en funcionamiento, se han incorporado 2 proyectos nuevos, los proyectos solares, entonces esto ha hecho que la participación en este último trimestre aumente. Ya, se debe eso. Y la eólica, sí, pues la eólica hay meses, es bastante variable, menos, digamos, más variable que el agua, por eso ustedes ven su parte de las complejidades de este recurso. Esto creo que ya lo voy a explicar para que ustedes lo revisen, no nos vamos a detener mucho. Este es un poquito digamos, la separación, la división en términos de porcentaje de las fuentes desde hidroeléctricas hasta renovables hasta térmicas. Entonces, por ejemplo, la gran hidroeléctrica se divide, la hidroeléctrica en general, entre grande y mini, ¿no? Estos dos, esta gran hidroeléctrica por aquí, unida a la mini hidroeléctrica, representa más o menos 32.000, debe ser una generación, debe estar expresado en vatios hora. Déjenme usar ese valor, 32.000. Debe ser 32.000 vatios hora de energía, porque esto es energía eléctrica. ¿Ya? En el caso de las renovables, estos son casi 9.000 vatios hora que tenemos en la matriz. ¿De quién está compuesta? Solar con 2.000, eólico con 3.000. Sí, esto está en 32.000 vatios hora. ¿Ya? Complétale por favor ahí. O sea, aquí debería ser 32.000 vatios hora o 32 teravatios, no si quieren, resumir. ¿Okay? Estamos hablando de energía. Vatios hora. 32 teravatios hora o 32.000 vatios. Las unidades de la red. Y en el caso de los térmicos, en todo caso, hay una participación muy reducida de Malacas, de Guaití, etcétera, que son pequeños proyectos de gas. Obviamente el 90 y el 93% del bolsón viene camiseta, ¿no? De la reserva que está en el bolsón. Entonces ahí ven cómo estos se van dividiendo en grandes bloques. Entonces tendremos el bloque de hidroeléctrica, el bloque de energías renovables y el bloque de terminales. Eso es, ya ustedes pueden desentrañar. Dicho sea de paso, uno de los primeros gráficos que ustedes van a tener que
uno de los primeros trabajos, en todo caso, que van a tener que analizar es el siguiente. Creo que ya se los había comentado en la siguiente parte de la semana pasada, pero en enero de este año se publicaba este reporte, que está en su aula virtual, no se preocupen, está digitalizado. Es un reporte que hace la Sociedad Peruana de Energía Renovable, que es un trabajo bastante interesante. ¿Por qué? Porque, dada la información proporcionada por el COES, por el Comité de Operación Económico del Sistema, y por el CEIN, que es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, suma esas dos fuentes de información y hace este pequeño boletín, ¿ya? Que es, dicho repaso, las gráficas que yo les he mostrado. El primer gráfico que hemos visto, una breve explicación de la misma. Esto es de participación, está cómo varía las horas por semana, hay un montón de gráficos acá. Muy ilustradito, incluso con la explicación para cada uno de los gráficos. Como es un documento relativamente pequeño, más son los gráficos que otra cosa. Pero ¿qué cosa es lo que necesito que hagan? ¿Cuál es el trabajo que van a hacer con este documento? Va a ser una infografía, ¿ya? ¿Pero en qué sentido? No quiero que agarren el gráfico y lo peguen en la infografía. Ese no es el trabajo. No, pues yo lo hago, lo mando a hacer con ChatGPT. Me interesa que de cada gráfico ustedes encuentren el dato que les resulte más importante. Por ejemplo, ¿no? Que renovables tiene una participación de tal. Entonces ustedes hacen las notas rescatan los datos más importantes de todos los gráficos y construyen sus propios gráficos, sus propios esquemas. Ustedes vean la manera de presentar de la manera más entendible posible. Por ejemplo, ¿no? Aquí me dice capacidad instalada por año. Entonces, de repente solamente tomo el año del año 2025, lo estructuro en una tortita, etcétera, y la complemento con este gráfico de acá, que me dice cómo se separan los diferentes tipos de energías renovables. No necesito los dos gráficos para explicar el mismo concepto, pero ahora son participaciones. Ustedes vean cómo lo presento. Ese es el trabajo. Ese es, digamos, el requerimiento que les estoy diciendo. Analicen los datos. De repente no les sirve todas las gráficas, habrá algunos más interesantes que otros. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay gráficos por región, donde dice, esto es para generación... Okay. Esto es solar, por ejemplo. Esto es solar. Dice, está en el mapita y nos muestra aquellas regiones que tienen el potencial por región de energía solar. Y hay uno por eólico, hay uno por biomasa, etc. Hay como 5 mapas que solamente nos dicen cuál es la mejor región. Eso en una tablita pequeñita donde digas eólicas, o las regiones más importantes, este en solar, este en eólica, este en biomasa. Es suficiente para explicar lo que dicen los 5 gráficos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces ustedes ya vean, la creatividad aquí es el insumo principal, pero una vez que ustedes seleccionen los datos y escojan, digamos, la manera de presentarlos, eso me va a dar una idea de cuán entendido está este documento. Entonces, antes de cerrar paréntesis aquí, para esto van a tener 2 semanas, es decir, no la siguiente semana, sino de aquí a la subsiguiente, van a elaborar una infografía por grupos, ¿ok? Por grupos, y nos tomaremos unos 10-15 minutos para que presenten sus infografías de aquí a 2 semanas. Ese es el primer trabajo. Es en base al reporte, ¿verdad? En base a este documento. Solamente este documento. Lo que está presente en su aula virtual. Es muy sencillo de entender. Solamente, como les digo, es hacer una elección. Ustedes a nivel de grupo se reúnen ya. De este gráfico lo más importante es esto. De este gráfico lo más importante es esto. Este dato necesito, este dato necesito, este dato. Y que discutan la manera de presentar. Eso es todo. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, por ejemplo, ¿no? El gráfico que les estoy mostrando acá no es otra cosa que presentado de otro modo, porque este es a nivel de un gráfico de 16 a 25, compara el 24 con el 25 año a año, y es lo mismo, participación. De repente esto no les interesa solo compartir un año a otro, sino el 25 con el 15. Bien, es su decisión. Ustedes ven cuál les interesa más para decidir. Esto es mensual, tampoco ya no voy a entrar mucho en detalle, es cómo ha ido variando, correcto, a lo largo del último año. Este, por ejemplo, es un dato que a mí me interesa para mostrarles la variabilidad estacional, pero de repente para su exposición no es tan relevante porque analiza un solo año, es el año 2025 nada más. De repente pueden elegir un gráfico que tenga mayor información o una información más tarde, ¿no? Pero este es solamente el año 2025, entre enero y diciembre. Nuevamente lo que comentábamos, ¿no? El agua
la energía hidráulica tiene una participación estacional, con mayor participación en los meses de precipitación y mucha menor participación en los meses de estiaje. ¿Quién complementa eso? ¿Gas está por acá? No, estos son solamente renovables, entonces solamente estamos viendo las renovables. Eólica también tiene una participación más o menos, digamos, bastante fluctuante. Y creo que ya he comentado que el hito, en todo caso, de solar, por no se vayan a asustar aquí, y esto sí puede generar confusión, para eso les estoy dando el documento para que ustedes lo lean completo, no es que el sol aquí pues tenga un cambio tan dramático, pasar desde 20 a 30% simplemente por el cambio de mes, no es poco probable. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 3 últimos meses? 4 últimos meses. Hay un nuevo proyecto, por eso. ¿Okay? Pero eso lo tienen que realizar leyendo. Muy bien, entonces, hasta aquí por favor, para hacer un corte. Preguntas, comentarios, dudas. Yo voy a hacer un pequeño corte porque necesito que se pongan manos, por favor. Todos necesitan estar con manos. Yo sé que les hace calor, créanme, a mí me hace más calor. Yo estoy ahí hablando, parado, estoy haciendo. Pero son las condiciones. Mencionó que habían 2 proyectos solares que entraron. Yo escuché el de San Martín, ¿pues? Ahora, uno es San Martín y el otro está. ¿Lobito? No sé, es Casa Grande, ¿dónde está? SAN, se llama la central solar San Martín, y el otro es SAN, como SAN en inglés, SANI. No, SUNY. SAN. Ese es el otro proyecto. Como dice que ahora es pausa para poner las patas en otras clases, por la parte de teoría podríamos estar sin la otra. Para la parte de que En la teórica, pero si están de lo más cómodo posible, por favor. No, aquí créanme, es solamente por un tema de seguridad. ¿Podría prenderse los ventiladores o no se funcionan? Ese es no hacer mucha bulla. Vamos a ver si puede aguantar la bulla. Encima tu laptop genera más calor también. Claro, te estás quemando. Puedes prender a ver si nos deja escuchar el ventilador. Cualquiera, los dos. Vamos a ver si mejora un poco. Preguntas, por favor. Sí. Porque es otra cosa. Biogás es una cosa y bagazo es otra cosa. Que bueno, en ambos casos pero en un caso se saca la fase sólida de los residuos, se almacena como gas propiamente dicho, y aquí es el sólido, es el bagazo de la caña que se quema directamente y digamos, el vapor generado por la combustión es el que mueve el sólido. Por eso se separa. En teoría, el profesor nos dijo que las grandes hidroeléctricas no eran energías renovables, sino que estaban pero lo de la norma que usted dijo eran las energías renovables no convencionales. Entiendo que la hidroeléctrica era energía renovable por eso. Claro, lo que pasa es que si nos ceñimos a la definición conceptual, ¿qué cosa es una energía renovable? Porque uno dice, es un recurso renovable, es aquella cuya tasa de generación, de renovación, es mayor a su tasa de consumo. El agua, el carbón, todos esos recursos, la energía solar, etc. Es un recurso renovable. Entonces la hidroeléctrica de todas maneras tiene que ser un recurso renovable, no se consume al pasar por las turbinas, está renovando todo el tiempo. O sea, de lo que yo he tenido entendido de las grandes hidroeléctricas era que intentaban generar una represa, hacer inundación, Ya. pero también había una acumulación de sedimentos. Hay algunos mecanismos para sacar sedimentos, pero al final de la larga Sí. eso suele ser el que acorta el tiempo de vida. Entonces, Claro. después de una cierta cantidad de años ya no puede operar. No. Y el espacio, toda la
No tiene nada que ver con eso. Puede ser más o menos contaminante que otro tipo de tecnologías, eso es otra discusión. Pero la definición de renovable es porque el recurso se renueva a tasas mayores a la de consumo. Esa es la definición. ¿Okay? Que uno sea más contaminante que el otro, nos dicen no es renovable porque no se consideran a las grandes centrales aquí porque al inundar causa un impacto ambiental considerable. Sí, pero esa no es la razón por la que no están incluidas en esa norma. ¿Por qué no están incluidas en esa norma? Porque se ha hecho el corte de aquellos pequeños proyectos que por su naturaleza, correcto, no generan un impacto significativo en el entorno. Esa es la lógica de la normativa. Eso te decía que el término de renovables no le aplica en realidad, porque la mini hidráulica y la gran hidráulica, en ambos casos, son renovables. Incluso si uno consulta el catálogo que tiene la Unión Europea de clasificación de energías, la energía nuclear está incorporada dentro de energía renovable. Discutible o no discutible, eso es otra cosa, pero considera dentro de sus fuentes renovables la energía nuclear. Entonces, en estos gráficos sí considera En la estos. energía eléctrica como renovable. En todos los gráficos que yo les he mostrado, como estamos hablando del sistema eléctrico y ellos sí hacen la diferenciación, por ejemplo aquí en los que son renovables, sí está la mini hidráulica. Donde dice agua aquí es mini hidráulica. No la gran. No, para todos los casos es renovables, mini hidráulica. Porque vi otros gráficos en los que usted decía que era la gran hidráulica y la mini. Sí, como aquí por ejemplo. Aquí no, aquí por ejemplo se ve mini hidráulicas, gran hidráulica. O sea, sí se hace. Ahora, para regular, la norma que les estoy mencionando incorpora aquellas centrales que son menores a 20 megavatios. Si ustedes me preguntan, profe, ¿por qué 20 y por qué no 25 o no 30? Créanme, yo me he hecho la misma pregunta. No hay una explicación técnica, pero bueno, no sé si lo que dice la norma. ¿No? Probablemente porque el tipo de proyectos que estaban en ese entonces tenían estas características de 20, que de hecho ya hagamos ese corte para diferenciar una a otra. Es probable, pero... Sí, todos los otros gráficos que dicen agua y Sí, exacto, en los gráficos que les he mostrado. y en la ley sí la considera como energía renovable. No convencional. No No convencional. pero Ajá. Ahora, si ustedes buscan otro país y ¿qué cosa es una energía renovable no convencional? Es una excentricidad netamente peruana. No hay en otra normativa no existe no convencional. ¿Y qué cosa es convencional? Repito, nos inventamos cosas. convencional considera la gran. Claro, en nuestro caso, pero decía, si uno, por ejemplo, vi la hoja de ruta energética de Chile y dice, oye, en nuestro caso dice no convencionales. Acá, ¿qué cosas no convencionales? Ahora, también es porque en el vecino país pues, no hay grandes centrales por la topografía que tiene. Eso es cierto, no hay una central energética como marca Comacocha, como Marfil. Eso también es cierto. Pero bueno, preguntas, por favor. Profe, he escuchado que en los próximos, creo que el Perú tiene reserva de gas natural por los próximos 40 o 50 años, ¿no? Y cómo queda nuestra energía eléctrica, ¿no? Cuando ya no tengamos de dónde sacar más problemas. ¿No crees que esas preguntas deberíamos estar haciéndonos a nivel de país o del ministerio? Claro, eso es justamente planificación, ¿no? Ahora, claro, reservas probadas, a ver, estos se me va a ir un poco los nombres, pero hay dos pozos que están operando comercialmente. Uno, que es el 88, si la memoria no me falla, que es el que abastece gran parte de Lima Metropolitana, que es la única gran metrópoli que tiene abastecimiento de gas. Esa reserva, esas provisiones de reserva para 30, 40 años, va a depender de aquí de consultas, se refieren únicamente a ese pozo, que es el que se opera o que se explota con fines comerciales. Al ladito entiendo que hay otros pozos que no sé si ya están en fase de... Ustedes saben que en la exploración hay diversos niveles, ¿no? Comprobadas, etc. Dependiendo del nivel de certeza de la clasificación que tengas en el pozo. Entonces, seguramente van a encontrar algunos otros pozos cercanos para que puedan hacer cosas. Eso, la verdad, que no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que lo que nos debería preocupar en todo caso a todos es lo que ya hemos visto ahora, ¿no? Si ustedes ven los gráficos, es bastante sencillo. Camisea en Cusco, Lima y digamos algunas otras centrales donde se hacen algunos procesos con eso. Y la única tubería que une
de dónde se saca hasta el nivel donde se distribuye y donde se hace un proceso de conversión, es estas tuberías que diríamos, no sé, dos tuberías que vienen casi paralelas, ¿no? Una de gas y una de líquido. Ante un evento como un terremoto o cualquier otra catástrofe que se pueda dar, ¿qué es lo que pasa? No, ya no estamos hablando de un corte, pues, si ustedes han visto las noticias, se ha cortado que 20 metros, 40 metros, por eso que se ha hecho en 14 días. Pero un terremoto, por ejemplo, ¿qué pasa? Nos quedamos con gas meses, años sin gas, y no hace falta que se acaben los recursos. O sea, es más factible en todo caso que por una eventualidad se corte ese suministro y te quedas prácticamente incomunicado. ¿Qué cosas se debería hacer para eso? Ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene. Algunos plantean, por ejemplo, que haya una gran planta de almacenamiento de gas, que es lo que normalmente se tiene, es decir, no se tiene una reserva pues, para 5 días, como se tenía ahora, sino una reserva mínimo para un mes, ¿no? en grandes almacenes cerca a la costa, que es donde tienes que distribuir el recurso. Hay otros que plantean hacer otra tubería conexa, no sé, eso escapa un poco de mi especialidad. Pero lo que sí es cierto es que estamos ante una vulnerabilidad de la seguridad energética y esto no ha hecho otra cosa que poner en manifiesto eso, ¿no? Y otra cosa que todavía es más grave, pero de esto se viene hablando hace años, desde que nació el proyecto Camisea, es, claro, aquí sufrimos porque estamos en Lima y porque tenemos gas, pero a la gente de provincias todo esto le está pareciendo como si fuese noticia de otro planeta, ¿no? O de otro país. Porque lamentablemente en otras regiones no hay gas natural. Ni siquiera el mismo Cusco, donde se genera el recurso de gas natural. ¿Por qué? Ahí la pregunta, ¿no? Claro, nos dirán porque, claro, Lima tiene la cantidad de autos, la cantidad de viviendas, la población para hacer esto comercial. Pero eso no debería ser una razón para explicarle a las personas que están comprando gas a 120. O sea, en Iquitos, no sé si alguien conoce la selva, debe estar en la selva, particularmente en Iquitos, seguramente, deben ser los lugares que no estamos hablando de crisis, sino en general el promedio, donde el balón de gas es más caro del Perú. ¿Por qué? Porque todo llega por bote. O sea, ahí se quema más petróleo porque no están conectados con el sistema interconectado, tienen que generar con grupos electrógenos, el balón de gas tiene que ir por vía fluvial, y así cocina la gente, o sea, y así haces, digamos, el día a día, teniendo el recurso. Entonces, he ahí la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Inversión, ¿no? Ahí viene la parte total. Dejarle estas cosas al mercado es peligroso, pues, porque obviamente si no hay demanda, pues el privado nadie va a invertir para perder. Esa no es la finalidad de un privado. Y lamentablemente, no lamentablemente, sino el esquema que tenemos aquí es privado. O sea, el recurso es nacional, por supuesto, pero quienes hacen las veces de transformar, llevar, vender, comercializar, etc., son empresas privadas. Cálido, TGP, todas estas especiales. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Empresas, por ejemplo, la solar, que inyectan a la red toda la energía eléctrica que tienen. ¿Cómo se puede rastrear que esa energía está ahorita consumiendo lo que es la hidráulica? Eso es una muy interesante pregunta. Nosotros como usuarios no tenemos manera de saber. Nosotros como usuarios, es decir, toda la energía que estamos utilizando en estos momentos viene. El esquema, para hacerlo un poco más didáctico y sencillo, es el siguiente, ¿no? El sistema interconectado es como si fuese una gran piscina, ¿ya? Una piscina enorme de energía, en este caso, de energía eléctrica. Entonces, ¿quiénes abastecen esa piscina? Va variando por momentos. Cuando, digamos, la hidroeléctrica está en plena capacidad, ¿correcto? Inyecta la hidroeléctrica. ¿Por qué? Pues que es la energía... Perdón, vamos en orden en todo caso. Lo que decía el decreto legislativo 2002, entre otras, aparte de las subastas y de la capacidad que les comentaba, era darle una prioridad de despacho a todos los que son renovables. Es decir, en el momento en el que se esté generando energía eléctrica con renovable, ellos inyectan directamente toda la energía que generen. Ellos tienen prioridad de despacho, se le llama eso. ¿Okay? Entonces, si una central solar está generando, toda la energía que genera va directamente. Es el que tiene prioridad, digamos. ¿Okay? Y todo lo mismo pasa con eólica, con biomasa, etc. Después es un tema de costos marginales, se le llama. El sistema que tenemos aquí es un sistema de quién me vende la energía o una unidad adicional de energía al menor costo posible. Entonces, en la mañana, por ejemplo, es más barato generar con
hidráulica o en los meses de precipitación. Entonces ellos inyectan al sistema. Después vendrá gas, ese es el segundo más barato. De ahí vendrá biocombustibles y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mañana, por ejemplo, al mediodía, cuando las centrales solares están produciendo, hay una participación importante de las solares, y es posible que de cada 10 kilovatios hora que estamos utilizando, una por lo menos venga de fuentes solares. Es probable, por los temas de participación, ¿no? Por los temas de participación. Y lo otro restante viene de hidroeléctrica, etc. ¿Quién sabe esto? ¿Quién administra? El que administra y hace toda esta planificación es el Comité de Operación Eléctrico del Sistema, para los amigos COES, ¿no? Que es el ente regulador, el ente planificador de energía. COES, Comité de Operación Económica del Sistema. Entonces ellos tienen la piscina y dicen, ok, ¿quiénes tienen prioridad? Renovables, vengan las renovables, echen su vasito, ¿no? Porque han visto que la participación de las renovables es, vienen con su copa de vino, inyectan a la piscina. Luego vienen las hidroeléctricas, ya con sus bidones, con su cisterna, inyectan a la piscina la energía. Luego viene el gas, otra vez con sus balones, etc., inyecta al sistema. Entonces, de esa piscina, todos nosotros tomamos, pero no sabemos bien de dónde proviene, qué energía es, porque toda la energía eléctrica es la misma, no es electricidad también. Pero eso es más o menos como se gesta. Y eso, como les digo, varía porque no es lo mismo al mediodía que a las 8 de la noche tú le dices, solar, dame energía. Y el solar te va a decir, ¿qué fue, mano? Te va a decir, ¿no? Si no hay sol, ¿de dónde te va a dar energía? La eólica sí te dará, porque obviamente, ahora les puedo hacer más grande, pero es más o menos eso. Y las empresas mineras, nosotros como consumidores, sí podemos rastrear, pero las empresas mineras... Es que ahí ya no, ellos no toman directamente del sistema eléctrico, sino hay un contrato tú a tú. Eso se llama, vamos a verlo más adelante si nos queda tiempo, es un contrato de venta libre de energía. Para grandes, todos nosotros, digamos a nivel domiciliario, tenemos un régimen de comercialización. Ustedes no deciden ni a quién le compran energía, ni a quién le pagan el recibo, no deciden nada, ni siquiera la tarifa, que está regulada por un. Pero el libre, es decir, los grandes consumidores, sí tienen la capacidad de negociar directamente con un generador eléctrico, de cualquier naturaleza, puede ser térmico, hidroeléctrico, renovable, etc. Entonces yo, que ya vengo, por ejemplo, te digo a ti, Punta Lomitas, oye, tengo un requerimiento de 400 megas de energía de potencia. ¿Tú me puedes dar ese requerimiento? Por favor, te voy a decir, para eso estoy, ¿no? Entonces entablarán un acuerdo de compra y venta de energía entre dos entes privados. Entonces tú dices, te voy a vender tanta potencia, tanta energía, te voy a garantizar tanto a tanto plazo. Entonces ahí ya no entra el Estado, sino es un contrato privado conmigo. Para todos los demás, como dice el comercial, existe más. Para todos los demás somos clientes regulados. Entonces entra pues Sinamil, que establece las tarifas de energía eléctrica. Es otro mundo. Entonces, en términos globales, el mercado eléctrico se divide entre dos grandes clientes o consumidores. Los usuarios regulados, que son aquellos que tienen un consumo menor a 200 kilovatios de energía, y aquellos clientes libres, que tienen un consumo considerable de energía. Cementeras, grandes unidades, que tienen la capacidad de negociar, ¿no? Tú pues con tus 80 kilovatios hora que consumes al mes, no le vas a tocar la puerta a un generador y decir, quiero negociar la energía. Te va a mirar cosita, te va a decir. No tienes capacidad de negociación. Tú eres un cliente regular. ¿Alguna otra pregunta? Ahora le vamos a dar un gráfico súper rápido de mercado eléctrico para explicarlo mejor. No sé qué era mejor. Esto lo voy a explicar muy rapidito. Este es un modelito que hizo Enel Green Power, la ya extinta Enel Green Power, que era la matriz de algunos proyectos eólicos que tenemos aquí, lo que es ahora Origin, que ha cambiado. Y en este modelito, un dato nada más que les explico un poco el contexto y vamos a ver algunos números que se relevan. Ellos partían de la siguiente premisa. ¿Qué necesita? El Perú quiere ser un país carbono neutral. Eso es lo que dicen los compromisos climáticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nivel de energía como país para llegar a la carbono neutralidad? Es decir, pasar de 5.4 toneladas de dióxido de carbono per cápita a 0 al 2050. Ese era el modelito, esa era la pregunta.
¿Cómo tenemos que, cuántos carros eléctricos, cuánta potencia de generación renovable tenemos que tener para pasar de esto a esto? Esa era la pregunta. Pues estos modelos son modelos que en este caso la constructora, pues es importante en nivel global, Deloitte, hizo pues sobre la base de datos, encuestas, talleres, todo un tema. Y por ejemplo decía, ¿no? Olvídense de este capítulo, nos vamos a concentrar en este, que sería el modelo de Green Development, que sería el desarrollo verde. En el 2050 necesitamos pasar, por ejemplo, de generación autos eléctricos. Hoy en el 2014, cuando fue el modelito, ¿cuántos autos eléctricos teníamos? 0 millones. Teníamos 0, teníamos 20 creo, en 2014. Pero en millones, entonces 0, 0.000. Hoy en día, dicho sea de paso, lo hemos mejorado mucho. ¿Cuántos autos eléctricos creen que hay en el país? Eléctricos, no híbridos, ¿ah? Híbridos es otra cosa. Híbridos es eléctrico más 5 millones. 100% eléctrico. ¿Cuántos creen? 1000. ¿1000? 1000 por año. 6. 300. Más o menos 200, 300. Según si alguien ha comprado ayer, debe ser 250. Más o menos. De algo más cercano incluso, ¿no? Generalmente los autos eléctricos que están entrando aquí son BYD, dicho sea de paso. Hay una... Nosotros fuimos a preguntar, curioso, por estos pruebas de manejo de autos eléctricos. BYD está acá en la concesionaria de autos eléctricos chinos, está en Javier Prado, casi por el límite con Frutales, ¿no? Sí, con Frutales. Ahí van a ver BYD. Ustedes van, pero pongan su cara de serio. Estoy interesado en comprar un auto eléctrico. Y ellos te dan... Pero vayan con su cara de serio, no, bien, no sé, vamos a votar. Vayan con su cara de serio, estoy interesado en comprar un auto eléctrico. Y ellos te dan esas pruebas de manejo, pues, que tienen que dar para comprar y si estás interesado. Entonces fuimos, nos llenamos de papeles en el bolsillo para que se vea que estamos cargados. Puro mío, pues, hicimos un test de manejo. Empezamos un conductor, hicimos unos test de manejo eléctricos. No estoy haciendo una recomendación ya, pero para que vean la experiencia del programa. Si quieren hacerla. Y nos explicaba un poquito de las ventas. Están teniendo ventas pues, de 5 o 8 unidades por mes. Es un valor interesante. ¿Cuál es el detalle? Que no hay infraestructura. No hay una infraestructura para buscar. Cargadores. Los cargadores que ellos están utilizando son cargadores personales, es decir, lo conectas en tu domicilio, pero toman 5 o 6 horas todavía. Y básicamente para el día metropolitano. Hay algunas electrolineras, es el nombre que se le da, por ejemplo en la salida al sur, cerca de la estación de Petroperú, hay una electrolinera que opera en media hora, ¿no? Por la intensidad y corriente que tiene. Uno vive en Yoke y eso, pero todo es acá a nivel de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, si quieres moverte a lo largo de Lima nada más, o hacer una pequeña salida corta, con un auto eléctrico, o de repente con un scooter, de repente, hay que empezar por algo. Autonomía. De autonomía, 60 kilómetros, 80 kilómetros. No, 500, 600. debe ser 400, 500 kilómetros de autonomía, con esa carga llena. Sí te llega. Más o menos. Muy bien, entonces este es el modelito, miren, nos decía, deberíamos pasar, por ejemplo, en el caso de autos eléctricos, de 0 que teníamos en ese momento, 5 millones. a por lo menos unos 5 o 6 millones de autos eléctricos. Pero lo que me interesaba era, por aquí, ¿no? Capacidad, ¿cómo sin hidro? Con hidroeléctricas, que en ese momento 55%, pasar a 88% de capacidad. Y si no consideramos la hidro, un 58% por lo menos, como total de la torre, para ser carbono. ¿Estamos cerca de eso? Ni siquiera estamos en ruta, o sea, ni siquiera estamos lejos ni cerca, no estamos en ruta. Tú no puedes estar ni cerca ni lejos si no has comenzado el camino, ¿no? Entonces, claro, esto sí es trampa, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo vamos en el camino de la transición energética? ¿Vamos lejos? No. Entonces vamos cerca. Tampoco. Entonces no hemos comenzado. ¿Es más o peor o mejor? No lo sé, pero... Pasemos al siguiente. Esto lo voy a estar para que ustedes lo chequen en casa. Quiero cerrar con... Esto también me interesa, ya que estamos en este tema coyuntural. Estos son datos del precio del barril Brent, que es uno de los precios de referencia
del combustible a nivel internacional y vean cómo ha ido fluctuando hasta el 2 de marzo. 70, 80, ¿Y qué ha pasado a partir de fines de febrero, inicios de marzo? ¿No? Superado la barrera de los $100 el barril. Gas. ¿No? Ahora, claro, y esto es a lo que nos, digamos, a lo que nos exponemos por estos vaivenes coyunturales, ¿no? En el caso del gas, un asunto local, y en el caso del petróleo, ustedes saben la coyuntura internacional que estamos viviendo. ¿Qué pasa con las renovables? ¿Qué ha pasado con las renovables en estos últimos años? Este gráfico no sé si lo explico mejor. Ya, empecemos por esto y luego volvamos al detalle, ¿ya? Al detalle de que es un gráfico muy bonito. Esto es solamente para solar. Entonces, aquí lo que he hecho es hacer un pequeño resumen, ¿okay? de la fluctuación. Recuerdan que en un momento les decía que la única manera de incorporar proyectos era con subastas y que esas subastas eran obviamente mucho más caras que el precio comercial y que por eso el Estado tenía que subvencionar. Ya. ¿Cuán caros eran? 2021, solar, ¿okay? En la primera subasta. En promedio, porque los proyectos tienen diferentes precios, pero en promedio, para la primera subasta, el precio por megavatio hora de energía para solar fue $221 por megavatio hora. Es decir, creo que se incorporaron 4 o 5 centrales en ese momento. Si se hizo un promedio con el precio que ofertaron las 5, más o menos era 221. ¿Okay? ¿Cuál era el precio de eólica? 80 para la primera subasta. Hubo la segunda, la tercera no se considera acá porque solamente fue para hidros. Solamente se subastaron proyectos de hidroenergía, mil centrales hidroeléctricas, por esto no figura. Y la cuarta, 48 y 38. Miren que en 6 años, ¿okay? Que es el lapso que ha pasado entre la primera y la 6 años, ni siquiera 20, 30, 6 años, ¿cómo ha fluctuado el precio de venta de energía? Al año 2015, ya estamos hablando de 10 años atrás, ¿eh? Las empresas que postulaban para ganar estas subastas estaban ofertando $48, es decir, 4 o 5 veces menos de lo que había pasado hace 5 años, 6 años atrás. ¿Qué cosa ha pasado? Que obviamente es más barato generar con energía solar, porque los paneles están más baratos, porque la tecnología está más barata, hay economía de escala, en fin, todo lo que involucra que una tecnología cambie pues, de un momento a otro, un tema de revolución de costos. Básicamente, menos paneles más baratos, turbinas más baratas, hay más logística, el transporte es menos caro, etc. ¿Okay? Pero hay pocos productos en realidad, si ustedes piensan en cualquier cosa, celulares, computadoras, etc., que bajen drásticamente su precio en 5 años de esta manera, ¿no? Si quieren ver los números globales, esta lista es muy bonita, que de hecho está en el artículo que les estoy pasando, de ahí lo he obtenido. Estos son todos los proyectos que se han subastado. No voy a entrar en detalle porque me tomaría toda la clase solamente desentrañar esto, pero miren, por ejemplo, en el caso solar, en la primera subasta, ya, acá van a tener que hacer un poquito de actividades. Aquí está la capacidad de potencia, con la potencia de la central, el precio, digamos, dólares por megavatio hora, que es lo que les estaba mostrando en el gráfico anterior. El precio promedio es 221, ¿recuerdan que vimos en el gráfico anterior? Ya, ¿de dónde sale? De este promedio, de los proyectos que se han incorporado. En la subasta, como ven, ha habido 4 proyectos que se han incorporado de cajón el año 2009. Primera subasta, ya les he dicho, ¿no? Primera subasta 2009, segunda 2011, tercera en 2013 y la última en 2016, la cuarta, 2015-2016. Y aquí el precio de la inversión, es decir, cuánto costó implementar ese proyecto, ¿no? En millones de dólares. Entonces, por ejemplo, algo sencillo para que se acuerden, es muy sencillo por ahora. ¿Cuáles fueron los proyectos solares, los primeros proyectos solares que se incorporaron a la matriz peruana? 4. ¿Cuáles? Panamericana, Majes, repartición, en inglés, repartición y tal. Los 4 con 20 megavatios, proyectos chiquititos, megavatios, 20 megavatios. ¿Okay? Y cada uno a 215, 222, 221, 220. Eso es lo que costaba ingresar el proyecto en la primera subasta. En resumen, 221. Hoy
hoy cuánto cuesta generar energía con el sol, con proyectos solares, $18, $17 megavatio. Así de competitivos están los precios. Eso es relacionado con el video que hoy en día porque he visto que una década la lideró Europa, para el uso de importar esos paneles o turbinas que eran mucho más costosas. Cuando China ese mercado lo relacionó porque básicamente los precios eran muy bajos. Sí, tiene que ver con eso. Claro, y primero que ahorita mismo el precio está mucho más bajo. Tiene que ver con eso. Y de hecho, en el documento que van a leer como trabajo encargado, hay una de las barreras que se le ponía a la solar, era que cuesta más barato que generar con hidroeléctrico o con gas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, o sea, no podemos negar eso. Pero hoy en día, los precios son tan bajos, son tan competitivos, que están prácticamente al mismo término. Y en todo caso, la lógica es déjalos competir. No les limites la participación al 5%, sino deja que el cliente decida finalmente. Y ahí van a haber unos temas de bloques horarios, de potencia, etc. Y como les digo, ya comprende la parte teórica, pero me interesa que ustedes sepan eso. Por eso les estoy dejando el documento para que lo lean con calma. ¿Ok? Entonces, este es el cuadrito que está en el gráfico. Lean un poco del... Explicarles, jóvenes, cómo nació, cómo está actualmente en 1 hora y media es una tarea titánica. No es una tarea menor, pero me interesa por lo menos que tengan el panorama. ¿Ok? Por eso es el énfasis. Eso al final no viene a ser como que perjudicial a la hora para solar, porque ahora los precios empiezan a vender y ya Claro. están baratos. Pero sigue siendo una inversión inicial. La inversión también se ha barato. No. Entonces sigue siendo una inversión fuerte y cada vez el precio. Exactamente. Esa es una muy buena pregunta. Porque claro, como ustedes comprenderán, yo estoy postulando Mage Solar, me presento a la subasta, propongo este precio y obviamente este precio pues no es para el año siguiente. Yo desarrollo un proyecto de $70 millones para 10 años, 20 años, 30 años. Y efectivamente, la mayoría de esos proyectos era con un horizonte de 30 años, si me acuerdo, entre 20 y 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, Estado, le tengo que garantizar pagarle ese precio durante los 20 o 30 años siguientes. Pero, profe, es una locura porque cada año el precio está más bajo. Pero en ese momento, obviamente, pues el privado arriesga su capital, ¿no? Arriesga y dice, oye, yo estoy, con estas condiciones y claro, la tarifa es, siempre la tarifa que nosotros le pagamos a todos estos proyectos es la diferencia entre este precio al cual ellos se han presentado y el precio comercial, el precio del mercado. Efectivamente, eso le llaman prima de compensación. Entonces, no es un precio único porque si la energía está más barata, la subvención que tenemos que dar es mayor, y si la energía está más cara, menos. También va a fluctuar. Pero sí, ellos sí reciben este precio. Pero, ahora, la pregunta que me haces es bastante interesante. ¿Por qué? Porque entonces no tendría lógica. Sí tenía lógica en el año 2008. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada de energía renovable aquí. Los precios, obviamente nadie va a hacer un sabarí para decir, ya, en 2008 estaba 120 y de acá a 20 años va a estar tanto, ¿ah? De repente subía, pues no bajaba tanto. ¿Quién sabe? Nadie puede acelerar eso. Entonces, China de hecho ha hecho un rol muy importante en que el precio sea tan bajo el día de hoy. Pero eso pues en 2008 no se veía bien, ¿no? Entonces, ¿sí estamos pagando una tarifa en estos proyectos más caros todavía? Sí. Pero ha sido costo-beneficio, porque claro, muchos de estos servicios el Estado los subvenciona porque es de interés, nacional, desarrollo. No hay otra manera de. Y hay ejemplos varios, ¿no? El agua, el costo de operación del metro cúbico de agua que nosotros pagamos representa realmente lo que cuesta generar el metro cúbico, ni de lejos. Correcto, es por eso que hay pues, tanta ineficiencia en el reparto, ¿no? Y así otros sistemas. Y entonces en 30 años ya... Ahí termina, y si quieren seguir operando, tienen que ser a precios comerciales, los precios que están en el mercado, para que si quieren seguir. Que obviamente van a seguir porque ya se adaptan a la tecnología, ¿no? Pero eso es parte de eso, o sea, el negocio está ahí, ¿no? Porque claro, en el año 2008 también ahí les generaba mucho más construir, operar, etc. Eso se ha ido reduciendo posteriormente. Muy bien, lo tenemos por aquí. Esto es un resumen, en todo caso, de este gráfico creo que sintetiza todo de una manera más clara lo que hemos visto, ¿no?
solar. Aquí dice primer y segundo, ¿por qué? Porque son las dos únicas en las que se ha hecho subastas para solar. En el caso de la eólica, hubieron subastas en la primera, la segunda y la cuarta, y después en la tercera era solamente hidro. Eso, todos vienen de la tercera. No, bueno, de la tercera solamente hubo hidro, por eso es que no están en ninguna de las y estas dos, que principalmente la solar, es la que ha tenido una caída pues vertiginosa, ¿no? No tiene nada que ver ese precio con el que tenemos en la cuarta. Y esto es año 2015, 16. Han pasado 10 años. Entonces obviamente está mucho más barato. Mucho más barato. ¿Qué más tenemos para mostrar aquí? Esto es un poco la cobertura a nivel de recibo, pero no nos interesa mucho. Comentarios finales. Y con esto pasamos a la parte práctica. A ver, quiero comentarios, por favor, opiniones o preguntas a modo de comentarios. Yo les he puesto algunas, pero me gustaría más escuchar las suyas. ¿Qué podemos mencionar a modo de conclusión, a modo de comentario final? A ver, Xiomara, un número, por favor. Del 1 al 10, del 1 al 25. 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diego Casanova. Diego, por favor. Yo tenía una consulta respecto al último tema, por el abaratamiento de producir, ¿no?, energías solares. Estaba viendo un caso que hay precios negativos, en el cual la demanda es mayor a la oferta. No, la oferta es mayor a la demanda. Entonces, había ese problema con las energías renovables, en especial de la solar, ¿no?, con los paneles solares, que los chinos están abaratando más el costo. Entonces, quería saber cómo eso se evidencia acá o es real acá en el Perú, ¿no? Ya, esa es una buena pregunta. Y antes de entrar a la misma, por favor, en zona virtual les he dejado dos videos de referencia, uno que tiene que ver con el auge de China y su impacto en la producción, y otro que tenía que ver con precios negativos y no son víctimas, creo que las energías renovables de su propio éxito. Y en ellos mencionaba el concepto de precios negativos. Para poner ese contexto, porque después van a ver el vídeo, es lo siguiente, ¿no? En muchos países, no es el caso peruano, pero en muchos países hay la posibilidad de comprar directamente y vender la energía que uno produce. Eso en nuestro país hay una norma que aprueba eso, lo que falta es el reglamento. Esa norma se llama Ley de Generación Distribuida. Ley de Generación Distribuida. En esa ley se incorporan dos mecanismos por los cuales yo, usuario, yo, dueño de mi panelito, de mi casa, dueño de mi instalación fotovoltaica, puedo vender energía al sistema, porque ellos me venden, pero ¿qué pasa si yo me produzco mi propia energía? Entonces, en ese escenario hay dos posibilidades de hacer eso. Un mecanismo de venta directa, que se le denomina net bidding, ¿correcto? Compra directa de energía, y un balance neto net metering. Ahora les voy a mostrar los objetivos. ¿Okay? Vamos por el más sencillo. El balance neto involucra tu sistema. Me das energía y yo, por ejemplo, en los meses de verano, si tengo una sobreproducción de energía, es decir, yo, por ejemplo, imagínense que yo en mi casita tengo mis panelitos, ¿ya? Genero más energía de la que necesito. ¿Qué hago con ese excedente? Le doy al sistema y esa misma energía que yo le estoy dando me la retorna cuando yo la necesito. Por ejemplo, en invierno, que hay menos producción, yo te he dado como exceso 5 unidades, me regresas a ti mismo 5 unidades. Balance neto. ¿Ya? El otro sistema es de venta. Entonces tú dices, yo genero el mismo esquema, ¿no? Yo tengo mis panelitos, en los meses de verano produzco mayor energía de la que necesito, y en esos casos yo le vendo a Luz del Sur, a Enel, le vendo la energía que yo estoy produciendo. Obviamente a un precio menor de la que él me vende, porque si no ya no sería el negocio para el distribuidor, pero le vendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquellos países donde este sistema es permitido, como Chile por ejemplo, yo puedo poner mis panelitos, produzco más energía de la que necesito y estoy vendiendo. Entonces para el generador eléctrico eso se transforma en un precio negativo, porque ya no estoy ganando, yo estoy perdiendo en algunos momentos del año porque tú tienes tu propia instalación. Entonces ahí ese es el detalle de los llamados precios negativos. Cuando los generadores, en momentos del día o en momentos del año,
pagan más de lo que cobran por la generación de energía. ¿Y eso no tiene que ver con un sistema de almacenamiento que pueda tener? Con la falta de sistemas de Falta, almacenamiento. claro. Sí, pero estamos hablando no de una pequeña vivienda, sino estamos hablando de grandes ciudades. Y colocar sistemas de almacenamiento para grandes cantidades de energía, primero que es muy costoso, y segundo porque la tecnología hasta cierto punto está limitada porque los acumuladores no tienen la capacidad que deberían para eso. Buenas tardes, señorita. ¿Viene? Entonces, ese es el llamado esquema de precios negativos. ¿Ya? Que no se aplique aquí en nuestro caso peruano porque no tenemos esa posibilidad de hacer. O sea, nosotros como consumidores, vamos a hacer una pequeña visita a una central que tenemos en el techo de la facultad. Nosotros generamos la energía que abastece ese edificio, hasta un 30-40% del total. Pero el excedente, porque hay momentos en los que sucede, por ejemplo, un domingo, ayer, el sistema produce más de lo que consume, pero no hay nadie en este caso yo podría vender la energía al distribuidor, si es que estuviese permitido esto, pues sí, lo podría hacer. Pero, lamentablemente en este caso eso no. ¿Sí? Un número, por favor. 20. Diego, ¿no? Sí. 20. ¿Cuál es el 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brenda Soto. ¿Está? ¿Tienes algún comentario, pregunta? ¿Conclusión? Todo se prohíbe, todo se prohíbe. Algo que mencionaban en un conversatorio era el tema de que tenemos que cambiar el nombre de nuestro sentido de energía energética, que no solamente tenemos que abastecer de energía, sino también tenemos que considerar varios ámbitos, no solamente nacional, sino internacional, como el problema que tenemos ahorita con la guerra, y también tiene que ser energía accesible para las personas. Entonces, eso se está considerando un poco nada más políticas actuales, no solamente se tiene en cuenta la actividad energética que se tiene que abastecer de energía del corazón. Igual, eso tampoco en este lugar no tiene energía. Sí, hay varios puntos que has mencionado que cada uno de los puntos nos tomaría unas 2 horas conversar, pero voy a tratar de resumirlas así rápido. ¿Tenemos una cobertura relativamente alta a nivel promedio nacional? Sí. Si uno ve por sectores, vamos a ver que hay regiones como todo el oriente peruano cuya cobertura es paupérrima, ¿no? Grandes regiones de Iquitos, Pucallpa, Loreto, etc., simplemente no tienen conexión al sistema interconectado nacional. ¿Por qué? Es un tema de logística, de agrupamiento de demanda, etc., pero lo cierto, porque a un niño que no tiene energía eléctrica 24 horas al día, tú no le hablas pues, de problemas logísticos, de cosas, etc., simplemente no tiene. Lo que tiene que hacer es quemar combustible en un grupo de igual a estas alturas del siglo XXI es una locura, ¿no? Que gran parte de poblaciones todavía no tengan acceso a la electricidad, ya no estamos hablando de internet, de electricidad. Cada vez se nos puede mandar a clases virtuales, creyendo que todo el mundo tiene electricidad. No tiene electricidad, va a haber internet. Bueno, lo otro tiene que ver, sí, con dependencias. Hay otros datos más complementarios a los que les he mostrado, que dice, por ejemplo, el 80% de la energía, si hablamos por sectores, proviene del centro del país. Del centro, que involucra básicamente las grandes centrales hidroeléctricas. Junín, Huancavelica concentran el gran bolsón de centrales hidroeléctricas, ¿no? Y el otro porcentaje en el norte, eólica, y en el sur, gas y solar, ¿no? Pero 80% de la energía que se produce es básicamente la región centro. Hay otro, y para cerrar esto, por la planificación, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si no sabemos a dónde queremos ir, no se puede planificar de esa manera, no hay un objetivo, no hay, se promulga ley, la última que creo, no sé si ya perdí el vaso, pero la última fue este famoso decreto de emergencia climática que se promulgó cuando hubo este derrame en las playas, ¿se acuerdan? Repsol. 2, 3, emergencia climática, ¿no? Y ahí
el decreto se decía que al 2030 deberíamos tener un 20% de nuestra energía. Aquí pues las normas son un cómic. Yo la verdad que a veces veo el cómic y la norma y la digo así. Otros muchos temas. Yo creo que entiendo la manera, como nosotros estamos en el también, lo que pasó en Guanajuato, hubo una fuga de 40 metros nada más, se generó todo ese caos, pero ya se notaba. En una central de remoto, cuando empezó a hacer muy parte ya había una figura de para el momento de identificarlo cuánto va a tardar, o sea, cuánto va a tardar en generar todo el después de que se pasen varias zonas que se identifiquen, o sea, a partir de lo que ha pasado hace semanas, se ha tomado medidas para qué pasaría si es otro Plan de emergencia. Lo que pasa es que, a ver, es muy complicado planificar con 8 presidentes en 10 años, ¿no? ¿Qué planificas ahí? No hay, o sea, ¿cuántos ministros creen que hubo en los últimos 10 años? ¿3? Ya ni se diga porque el ministro se vuelve más rápido. Entonces sí, es muy complicado. Una planificación de este tipo es un trabajo pues, por lo menos, de un periodo por lo menos, ¿no? Porque tiene que ser consensuado, porque tiene que ser conversado con diferentes esferas de la economía, de la sociedad, etc. Entonces, así es muy difícil. La verdad que así es muy difícil. Nada, al final de las elecciones, así que votemos. Es lo único que... es muy complicado. A ver, pasando al tema completamente energético, ahí hay varios puntos, ¿no? Que nos vamos a quedar totalmente en la cuestión de energía. Eso es poco probable porque las centrales hidroeléctricas todavía no. ¿Qué es lo que inmediatamente va a pasar? Que cada vez va a costar más caro generar energía. Porque es un poco de... Ya, no generas con gas, el siguiente tiene hidro. Lo que no se puede se va a hacer con hidro pasa a petróleo. De hecho, petróleo, ¿no? Y importarás ese petróleo, quemarás y digamos, aumentará los costos. Y hay otro tipo de mecanismos, reserva fría, una ejército de sur, que están contemplados como mecanismos de reserva. Pero eso pues, es por un tiempo limitado, más de 15 días. De ahí, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Es muy complejo. Pero, por lo menos, de emergencia para que no vuelva. Pero ya les digo, esto pasaba en Lima, porque las regiones nadie conoce gas natural, O sea, tenemos que empezar a identificar los generadores de energía por el tema de que nos vamos a quedar sin gas o sin hidro, pero no porque nos haga falta ahorita. No, falta realmente no, porque si uno ve la potencia instalada, con la demanda instalada hay mucho más potencia que la demanda. Eso, pero estamos hablando de potencia. ¿Qué cosa es una potencia? Este panelito tiene, vamos a ponerle, 60 vatios de potencia, ¿ya? Que generan dadas unas determinadas condiciones. Entonces, cuando dicen que el Perú tiene una potencia instalada de tanto, es que están sumando 60 más 60 más 60 más 60. ¿Este panelito produce 60? No. ¿Por qué? Porque está condicionada a la cantidad de radiación que hay, al momento del día, etc. Entonces, en los primeros momentos genera 5, 10, 15, llegará pues hasta 40 y luego bajará. Pero eso no se registra en estas cuantificaciones, sino cuando te hablan de potencia instalada, están sumando cuántos paneles tienen, qué capacidad tienen, pero eso no es energía realmente productiva. Entonces hay como que igual con eólico, ¿no? El aerogenerador tiene una potencia de producción, pero todo el tiempo produce eso, no. ¿Por qué? Porque está condicionado a la velocidad de viento que tenga. Entonces hay factores que van variando. Necesitamos más sistemas de almacenaje de energía porque también los picos de consumo no necesariamente siempre consumimos lo mismo, o sea, también hay... Claro, pero ahí más que almacenamiento, que como digo, primero sería muchísimo más caro, porque necesitas grandes acumuladores, necesitas tecnología para esa cantidad de energía, es un tema de planificación. ¿Qué cosa involucra planificación? Ok, esto es muy sencillo. ¿Cómo será el pico de demanda de energía? Empiezas en la mañanita, o sea, en la madrugada es relativamente menor, básicamente al alumbrado público y la gente que está en la discoteca. En la mañana comienza a incrementarse
¿Y dónde tiene su pico? Entre las 5 y las 11 de la noche. Ese es el pico de demanda energética. ¿Por qué? Porque ahí, todo el mundo está en casa, el alumbrado público, etc. Por eso es que a esa franja de entre 5 de la tarde y 11 de la noche se le denomina hora punta. En términos de electricidad, no en términos de tráfico, sino en términos de electricidad. Incluso los clientes que tienen mayor consumo pagan, por ejemplo, la universidad paga una tarifa mayor en ese bloque horario. Ya, entre 5 y las 11 de la noche. Se llama hora punta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no puedes mover, y la energía solar, por ejemplo, no se puede acomodar a eso. El sol no puede decir, oye, necesita más energía en la noche, me muevo a la noche. No funciona. Pero lo que sí se puede mover es tus sectores económicos. Es decir, si tienes, por ejemplo, qué sé yo, pues una fábrica o un gran consumidor, darle las facilidades para que su gran consumo lo haga justamente cuando tienes, por ejemplo, sol. Entonces, lo que sí se puede es jugar con la demanda. ¿Por qué? Porque la oferta, por lo menos en el caso solar, es muy... La solar tiene una curva de generación como una campana de gas, entre las, dependiendo de la latitud, 6, 7 de la mañana y 4, 5 de la tarde. Eso no lo puedes mover. O sea, no lo puedes mover en la madrugada, no lo puedes mover en la noche. Pero lo que sí es más o menos flexible es la demanda. Parque automotor, grandes industrias, eso se planifica, o se debería planificar. Por eso es que a ese desacople de la demanda de la oferta, en términos energéticos se llama la curva de Pato, o la cola de Pato. Entonces ustedes ven una cosa así. Menor consumo acá y una demanda, la curva de Pato. Pero bueno, este es otro tema. Creo que hay un videito sobre esta. Y esa oferta excedente también se podría utilizar para la generación de hidrógeno verde. Sí, efectivamente. Eso, por ejemplo, es lo que se está haciendo en Chile hoy en día. En las horas de mayor producción solar, ¿correcto? Cuando es muy barato producir, por ejemplo, con solar, hay producción de hidrógeno. Y eso se transporta igual que el gas. Es un gas. Y el mismo tubería. Lo que pasa es que la energía generada básicamente favorece el electrólisis del agua. Se le llama verde porque no involucra combustible fósil, pero es energía eléctrica para hacer disociación de hidrógeno con oxígeno, básicamente. Y bueno, el hidrógeno se almacena en el gas. Pero ese sí es un buen mecanismo, por ejemplo, de planificación energética. Y acá funcionaría perfectamente, sí. Si tuviésemos otros gobernantes, funcionaría. El detalle es eso, ¿no? Que muchas de estas cosas son planificación, tener a alguien que entienda el tema, ¿no? Cuando se discutió, para cerrar ya este tema, cuando se discutió este tema de aprobar la nueva ley de generación, el debate en la comisión de electricidad y no sé qué cosa, ahora no me estoy hablando, no, pero o sea, esa gente absolutamente o ignorante del tema, que sería lo mejor, ya, porque uno puede ser ignorante de un determinado tema, todos lo somos, de paso. O lo que es peor, gente con intereses. Y es lo que mayormente abunda. Estos no son brutos. Bueno, sí son, pero son con intereses. ¿Qué cosas son los intereses? De las grandes hidroeléctricas, por ejemplo, de las grandes generadoras de gas, que te dicen, oye, si las personas pueden generar su propia energía, ¿a quién le vendo, no? Me estás quitando un posible cliente. Entonces ahí hay intereses. O sea, eso es innegable. ¿Por qué el combustible fósil es tan barato en invierno? Independientemente de los vaivenes, un litro de gasolina es muy barato. Ya ni le preguntan a un venezolano hace 20 años cuánto costaba un galón de gasolina. Es más barato comprar combustible que una gasolina. Pero esos no son los precios reales, ¿no? No involucran los precios de producción, no involucran los costos ambientales que genera su producción, no involucran. ¿Qué cosa involucran? Subsidios. Muy bien, entonces, antes de terminar, por favor, voy a invitar a que se pongan en grupo. Vamos a hacer una pequeña trabajo de grupo. Y quiero que respondan a estas dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los mayores retos que tiene Perú para lograr una transición energética? Voluntario, por favor. No, no, Xiomara, por favor, ayúdame con el reporte, ¿sabes lo que es? Xiomara va a hacer el reporte de la siguiente semana, ¿sí? Ya. Te he estado ofreciendo voluntariamente que Voluntariamente obligada. y ya la próxima semana van a ver el ejemplo de tu compañera y
es la mecánica que vamos a seguir para los reportes a partir de la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, Xiomara va a hacer el reporte de la siguiente clase. El reporte es en los 5 primeros minutos de la clase siguiente, hace un resumen de lo que hemos visto en la clase previa. Es decir, Xiomara lo que va a hacer es una síntesis de lo que hemos visto en esta clase a modo de recordar y de saberes previos y a partir de eso comenzar. Por eso le llamo reporte, porque cumple las noticias en un titular pequeño, 5 minutos de la clase pasada. Segundo, necesito, Xiomara, como ustedes saben, es la delegada del curso, pero necesito a alguien más de respaldo, porque puede ser que ella por ahora no pueda asistir a la clase, y necesito tener a alguien aquí. Como ella es agrícola, prefiero que sea de ambiental, o de meteorología, o de agronomía. Voluntarios, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo es el nombre? Brenda, por favor, un aplauso por su compañera. A Xiomara y a Brenda, que van a ser sus dos delegados. ¿Okay? Tercero, la próxima clase vamos a iniciar con lo siguiente. Ustedes tienen 2 preguntas a modo de material de discusión. En la primera parte del curso, yo les voy a plantear, vamos a hacer un mecanismo de debate. Ustedes van a confrontar las respuestas que tienen a estas preguntas con los argumentos que yo les voy a dar. Es decir, ustedes me dirán, por ejemplo, solamente les pido que traigan sus argumentos o en el celular o impresos, etc. Tienen que tener argumentos para defender sus ideas. Ustedes me dirán, estos consideramos que van a ser los retos. Puede ser uno, puede ser varios. Yo les trataré de decir argumentos en contra de lo que ustedes me están diciendo y haremos esta mecánica de ida y vuelta. Y después juzgarán cuál de los grupos ha tenido el mejor desempeño. Lo definiremos entre todos. Entonces vamos a hacer una mecánica de diálogo. ¿Ok? Entonces, por favor, alisten sus preguntas, sus respuestas, mejor dicho, y con esto comenzamos la clase siguiente. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos la siguiente clase. ¿Es cierto que las energías renovables son buenas en todos los aspectos? ¿Solamente tendrán beneficios? ¿O también tendrán limitantes, externalidades negativas? Esas son las 2 preguntas que quiero que conversen y que nos comenten a todos. Esa es la segunda. Bueno, yo empezar por el primero. ¿Cuáles consideran son los mayores retos en el Perú para lograr una transición energética? De todo lo que hemos hablado ahora. ¿Sí? ¿Estamos todos? La primera y la segunda. Listo. Reúnanse en grupo, por favor. Tenemos 10 minutos para conversar. Y ahorita. Haremos alguna respuesta. Hay que ir a la casa. Llega mi grupo. Ahorita dice. Ya sé, pero yo puse foto de dibujito. Xiomara, siéntate acá. O ahí. A ver, la semana pasada les decía que tenían que colocar sus grupos aquí. Último grupo. Profe, pero hay un grupo antes también. Es el primer grupo. Clan Cojo. Profe, hay un grupo. AC/DC. Ah, ya está. Ese es su foto